Bueno, amados hermanos, como hablábamos ahorita, de verdad recordando todo esto, que una vez que nosotros cuando conocemos al Señor Jesús, cuando conocemos su bella palabra, para nosotros es algo tan maravilloso, es como un tesoro que encontramos, es aquello que realmente nos llena de gozo y alegría, que de una manera u otra nosotros enseguida queremos compartir ese regalo, compartir lo que hemos descubierto, y eso lo hacemos con nuestros seres queridos, con los seres que amamos primeramente, aquellos que están en nuestro hogar, a nuestra familia extensiva. También lo hacemos con aquellos amigos, lo hacemos con los compañeros de trabajo, compañeros de estudios, y aún lo que encontramos en el camino. Es así como sucede, así como nos pasa, pero como hemos visto, no siempre lo que queremos sembrar da buenos frutos. A veces no es tan agradable como es para nosotros. Para muchas personas no es un tema que quieren escuchar. Para muchas personas es menospreciado. Y no lo ven como nosotros lo vemos, que para nosotros ha sido un tesoro realmente. Pero en este sentido, amados hermanos, el Señor nos dio una enseñanza y tenemos que aprender a ello. Él nos está llamando a que su palabra sea llevada. Antes que fuese interrumpido por la semana misionera, que bueno, yo digo que todos los domingos son misioneros, porque siempre hablamos del Señor y que se extienda su palabra. Pero se hablaba de la parábola del sembrador, hablando de esa palabra que se siembra como una semilla. Y vimos cómo quedaba en el camino. Vimos que hay corazones entonces endurecidos. Hay otros que hay corazones superficiales. Y hay otros que están atribulados, abrumados por todas las cosas que se presentan en el mundo. Son arropados. Pero sabemos que la enseñanza no quedó ahí. Porque el Señor en su gracia ha preparado terrenos como los de ustedes, como el de nosotros que estamos aquí, para recibir esa semilla, germinar, crecer y dar fruto, al 30, al 60 y al 100 por uno. Y eso es lo que tenemos hoy. Pero el Señor hoy nos trae una nueva parábola. En esta parábola, la Reina Valera le llama nada oculto que no haya de ser manifestado. Esa está en Marco 4, del 21 al 25. Pero vemos a ver que aquí el énfasis es que debemos escuchar cuidadosamente para recibir esas bendiciones. Aunque por título le coloqué oír con atención para brillar. Oír con atención para brillar. Tenemos que escuchar cuidadosamente para recibir estas bendiciones, para nosotros poder sembrar la palabra de Dios, para hacer esa luz que el Señor nos está llamando para darlas en las tinieblas. Debemos oír con atención. Debemos oír con atención. El Señor quiere usarnos como instrumento para su obra. Nos quiere usar con poder para que sea extendido su reino. Y aquí, en estos 5 versículos que están en este pasaje, vamos a ver 5 puntos. A cada uno le di un punto para que lo podamos ver con atención y qué es lo que quiere decir. Leo el texto. Dice en Marcos 4, 21, 25. ¿Están ubicados? Leemos entonces. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Vamos a ver, el primer punto entonces, vamos a ver aquí que tenemos entonces una lámpara para hacerla brillar. ¿A qué se refiere aquí el Señor? Leamos otra vez el 21. Dice: también les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? Cuando digo almud se refiere tal vez a un cajón. Ok, manejaremos ese nombre ahora, de aquí en adelante. No es para ponerla en un candelero, ¿no hace la pregunta? Sabemos que el almud, la cama, está la parte de abajo, no va a hacer expandirla.
pero sabemos que el candelero siempre está colocado en partes altas. La luz que aquí se refiere es a la verdad de Dios, es a su palabra, no es una luz común y corriente. Entonces, tal como nos enseñan las parábolas hasta este momento, Jesús, ¿a quién se dirigía? Jesús hablaba a ese pueblo judío. Un pueblo judío que lamentablemente sabía que venía el Mesías y que iba a ser redimido. Pero cuando llegó el Mesías, llegó el momento, no le reconocieron. Cuando llegó el Mesías, no entendieron aún lo que decían. Y es allí como ahora el Señor empieza e inicia y llega el momento para hablar y revelarse, pero lo hizo a su propio criterio. ¿De qué manera? Hemos visto ya en Marcos cómo detenía y frenaba a los demonios para que no revelasen su identidad. Le decía, cállate, los silenciaba y los expulsaba, los echaba. Pero también no solamente limitó a los demonios, sino que su propio mensaje, Él lo limitó aún a aquellos que le seguían con fe. ¿De qué manera los limitó? Los limitó suficientemente para que los de afuera, los que aquellos andaban con corazón endurecido, no lo entendieran. Y miremos por qué. Estamos mirando aquí y hablando de juicio, ¿no? Entonces la parábola, amados hermanos, vemos cómo también esconde esa verdad. Vemos entonces cómo Jesús aquí llegaba el momento que Él dijo que llegará para profundizar en su mensaje para que no sea atacado, porque Él lo sabía. Él sabía que iba a ser atacado. Recordemos en el pasaje anterior, en el capítulo anterior, en el capítulo 3, cuando Él sanó a uno que tenía la mano seca. ¿Qué sucedió? Fue arrepentido, fue señalado, fue acusado, porque tenían los corazones endurecidos. Allí empezando el pasaje podemos ver que la expresión lo dice claramente, tenían corazones endurecidos. Y es allí como el judío estaba siempre predispuesto. Cuando el incrédulo llega a escuchar la palabra, amados hermanos, puede entender el mensaje, puede incluso captar la idea, pero realmente no entiende la esencia del mensaje, la profundidad, lo maravilloso que trae a la vida del creyente, lo que trajo a nuestras vidas. No lo puede creer. Vemos entonces que el Señor ha tenido misericordia de nosotros para mostrarnos ese tesoro. Porque mismo dice en su palabra en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no puede, ¿qué? No percibe las cosas de Dios, que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locuras. Y no las puede entonces entender porque se han de discernir en el Espíritu, Pero mi hermano, aquí lo que estamos nosotros, verdaderamente Dios abrió nuestro entendimiento, Dios nos dio el Espíritu, Dios está tratando nuestro corazón, Dios está tratando con todo nuestro ser, en todo a plenitud, cuerpo, alma y espíritu, tratando en toda nuestra personalidad. El Señor nos trajo la luz, el Señor te escogió. Fue predicada la palabra en nuestras vidas, entonces Él está obrando. Y esto lo que realmente distingue a un verdadero creyente, que se hagan cambios en nuestra vida. El Evangelio se trata de vida o muerte, amados hermanos. Para nosotros es vital que hoy en día, amados hermanos, debemos entender que debemos dar testimonio siempre. ¿Por qué? Ser esa luz que va a brillar. Hoy en día en muchas iglesias, amados hermanos, que se dice que son creyentes, que son seguidores de Cristo, pero a veces su testimonio, su profesión de fe no da la razón de lo que ha creído. Es manifestada por otro, alimentando otra área. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿A quién han creído realmente? ¿A quién obedecen? ¿De qué manera han tomado la palabra de Dios? Lo que el Señor nos está diciendo aquí en esta parábola de Marcos, amados hermanos, que este tesoro confiado que nos ha entregado a nosotros es para que lo compartamos. Y compartirlo no significa solamente que digamos o repetir lo que allí dice, sino que seamos hacedores de su palabra.
Cada uno de nosotros tiene que ser esa lámpara, una persona que hace brillar la luz de Cristo. Es inconcebible, amados hermanos, que a veces nosotros o cada uno de nosotros podemos pasar y experimentar en un proceso, pero cuando nos llamamos a ser cristianos y somos la única luz, somos la única persona que tenemos esa lámpara en la mano para alumbrar y no hay luz en nuestro hogar, ¿cómo es que la escondemos? ¿Cómo es la que ponemos abajo de la cama o del cajón? Es para alumbrar, es para alumbrar. No se puede permitir en un mundo lleno de tinieblas que hemos recibido la luz de Cristo, pero la hemos guardado, la hemos encajonado. El Señor dice que nos entregó y nos ha confiado su palabra para hacerla brillar. Juan 8:12, escuchen lo que dice Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue, el Señor está hablando del que sigue a Jesús. Nosotros somos seguidores de Jesús, no la gente que está afuera. El que me sigue tiene la luz única de Cristo, la luz que da la vida. Porque mientras tanto los que están afuera están en tiniebla y están muertos. Ahorita lo repetía, lo decía el pastor Brown. Vemos allí, hay tanta necesidad afuera, amados hermanos, que nosotros debemos hacer brillar esa luz. Esa es una luz única que la gente no va a encontrar en cualquier esquina, porque le pertenece a Dios y Dios te la ha encomendado a ti. Y tenemos esa responsabilidad de brillar para Cristo. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad de reconocer que tenemos esa luz para hacerla brillar en ese candelero. Es tiempo de colocarla arriba en el candelero. Como segundo punto, dice guardado por un momento. En Marcos 4:22 dice: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Recordemos, amados hermanos, una vez más, que las parábolas son comparaciones que el Señor usa, una imagen, una historia o una actividad cotidiana para revelar una verdad de manera de que tú la puedas recordar con claridad, fácil de entender. Pero también, amado hermano, la parábola se utiliza para ocultar momentáneamente esa gran verdad. Por eso hablábamos de algo que era también un tipo de juicio. Para nosotros el Señor nos ha dado la gracia de revelarnos su palabra, pero para muchos es oscurecido. Queda como una interrogante. Y allí es donde vemos entonces que las parábolas son un medio de gracia para nosotros, pero también un medio de juicio para el que tiene el corazón endurecido. Tenemos que mirar esto con atención. Decíamos que Cristo entonces hablaba a los judíos en ese tiempo y podemos ver que había traído juicio para ellos sobre cada uno de ellos porque estaban con esos corazones. Entonces rechazaban la verdad cuando Él se levantaba. Hasta ahorita, amado hermano, para ellos esta palabra estuvo reservada solamente para los discípulos. Solamente para los discípulos, en la cual el Señor les explicaba, les extendía y les daba palabra para que entendieran realmente el punto y la esencia del mensaje. Nosotros vemos aquí cómo en nuestros hogares nosotros podemos a veces guardar vajillas. Guardamos esas vajillas de plata, esa lencería incluso. Guardamos incluso prendas para sacarlas en el momento oportuno. Yo creo que el Señor también utilizó ese momento en su gracia de amor y divinidad. En su momento oportuno lo sacará a la luz. Estuvo un tiempo reservada para los discípulos, pero hoy por hoy el Señor la ha sacado para que podamos nosotros también expandirla. Entonces Jesús enseñó en parábola no con el propósito de encubrir la verdad, sino para ocultarla temporalmente a sus enemigos. Luego fue encargada a los discípulos para que fuera extendida. Y eso es exactamente lo que el Señor nos está hablando hoy a nosotros. Nosotros debemos hacer del tesoro del Evangelio algo práctico cada día en nuestras vidas.
Después de la muerte y resurrección de Cristo, el Señor nos dejó un mensaje: y hacer discípulos. La gran comisión, ¿lo recuerda? Bautícelo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que le he dado. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que saber que tenemos esa responsabilidad. Fue guardado por un tiempo, pero ahora tenemos nosotros que expandirlo. La palabra del Señor es la luz y debe ser expandida. Dice el Señor: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días del mundo, hasta el fin del mundo. El Señor Jesucristo entonces también puede referirse aquí que aquel que tiene una fe auténtica, tarde o temprano, su palabra va a ser expandida por medio de él. A veces nosotros, cuando estamos iniciando, podemos ser explosivos y de una vez queremos llevar la palabra, pero a veces creemos que no lo tenemos. Pero con seguridad, amados hermanos, cuando profesamos la fe del Señor, enseguida estamos dando testimonio de lo que ha hecho la palabra en nosotros. A veces sin abrir la boca evangelizamos, porque somos vistos por aquellas personas. Y verdaderamente es lo que nosotros tenemos que trabajar, que la fe sea auténtica en nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios entonces nos ha mandado a hacer? Dar a conocer el Evangelio. Hoy tenemos el privilegio de extender su verdad. ¿Te has dado tú el privilegio? ¿Te has hecho la pregunta de dar estas palabras? ¿Piensas el hecho que de venir a cada domingo aquí a este lugar puedes entender más la palabra del Señor? ¿Puedes entender mejor las Escrituras? ¿Te parece que cada día conoces y te haces más sabio en la palabra del Señor? ¿Sabe lo que dice el Salmo 119, 130? Dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Y aquí hace un preámbulo ya para pasar al siguiente punto. Es importante, amados hermanos, aquí nos encontramos que cuando la exposición de la palabra del Señor va a alumbrar nuestras vidas, la palabra del Señor, cuando nos acercamos con un corazón sencillo, ella será revelada. Y es un privilegio maravilloso que tenemos cada uno de nosotros de entender y conocer la palabra de Dios de tal manera que la podemos hablar con pasión, con denuedo, en todo momento, en todo tiempo. Es una responsabilidad que el Señor nos ha dado. Nadie se le da una lámpara para que se coloque entonces debajo de la cama o debajo de un cajón, para que sea guardada, sino que cada día nosotros podamos aprender a aprovechar ese tiempo por los diferentes medios que el Señor nos pueda dar. Donde quiera que estemos, el Señor nos dice que es tiempo de predicar, a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento, porque afuera están las tinieblas, pero las tinieblas no van a prevalecer porque la luz ha llegado. Amén. Entonces Jesús trata este asunto con gran responsabilidad y es donde pasamos al siguiente punto. Siguiente punto, podemos ver que es la responsabilidad de cómo oímos. Este punto es bastante importante, como todo lo demás, pero aquí es como el punto central. Es como que la raíz donde nace todo esto. El 23 dice: si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y lo hace de una manera tan sencilla, pareciese, ¿no? Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Esa es una frase que aparece unas 8 veces en el Nuevo Testamento. Esto denota seriedad sin duda alguna. El que tenga oídos para oír, oiga. ¿Cuántas veces nos lo podemos repetir y parece algo sencillo? Parece algo obvio que está ahí delante de nosotros. Tenemos oído y escuchamos. Esto parece entonces muy evidente y sencillo para nosotros, pero creo que debemos interesarnos en buscar la profundidad de lo que Él quiere decir a nuestras vidas. ¿Qué es lo que Él quiere decir? El Señor con esto nos está diciendo primeramente que hay muchas maneras de escuchar, muchas formas de oír, pero hay solamente una forma correcta de hacerlo. Solamente hay una forma correcta de hacerlo. Y es precisamente esto nace de nuestra actitud, cómo nos presentamos delante del Señor. ¿Cómo nos presentamos? ¿De qué manera? ¿De qué forma? ¿Realmente nuestros oídos están atentos? ¿Nuestro corazón llega humillado? ¿Llega con sencillez?
llega con deseo. Podemos apartar de nuestra mente lo que pueda estar en nuestra estructura ya escrito como algo que podamos apartar. Veamos aquí la palabra del Señor, con la cual tenemos una responsabilidad ahora, no de expandirla, sino de escuchar bien lo que el Señor dice en su palabra. Él también habla de que si yo estoy viniendo a un lugar, si estoy estudiando, si digo que soy creyente, si asisto a la iglesia, pero mi testimonio no dice de lo que hablo, no estoy escuchando bien. El escuchar bien no significa que se quede en tu mente. El escuchar bien significa que llegue a tu corazón y que lo ponga por obras. El escuchar bien significa que en las peores situaciones que uno puede experimentar, su esperanza no la pierde. Que en toda situación uno entienda de que Dios está con nosotros, de que aún lo ha permitido por causa, por consecuencia o por alguna razón, pero sin duda Él dijo que estaría con nosotros, no nos va a dejar, y esa es la palabra que nos sostiene. Sabemos que la verdadera comprensión viene entonces del Espíritu Santo, ¿no? Como lo hemos dicho. 1 Corintios 2:10, quiero recordar este pasaje, 10:12 dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres conoce las cosas del hombre sino el Espíritu que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amados hermanos, esto debe dar reflejo, esta palabra, que realmente en el Espíritu serán reveladas todas las cosas a nuestro corazón, a nuestra vida. Pero nosotros también tenemos esa responsabilidad, que también podemos medir y decidir hasta cuánto, hasta qué punto también el Señor nosotros podemos aprender, podemos tomar, podemos agarrar. ¿De qué tanto provecho yo puedo sacar de aprender estas cosas? La palabra sembrada en el corazón fue puesta un día. A nosotros nos evangelizaron, a nosotros nos hablaron de Dios. Su palabra quedó sembrada, fue predicada. Nosotros tenemos entonces que examinarnos cuál es nuestra posición en todo este tiempo a su palabra. Debemos escucharla, debemos tomarla en todo tiempo como lo que realmente es. ¿Qué debemos hacer nosotros, amados hermanos? Tenemos que darle la autoridad que ella tiene. Tenemos que darle, amado hermano, de que ella es pura, es sencilla, es para bien, trae bendición, es imperativa, es autoridad. A veces el Señor dice que tengamos que hacer algo, hagámoslo. Aunque parezca contrario para nuestra vida, debemos hacerlo, amados hermanos, debemos hacerlo. ¿Cuánto tiempo le dedicamos nosotros a la meditación, a la reflexión, el profundizar en ella? ¿Cuánto tiempo nosotros decimos, voy a tomar este tiempo para ponerlo en práctica? ¿Cuánto tiempo yo puedo decir y apartar el tiempo de las películas? Lo agarraré ahora para predicar. Haré mi propia película. Wow. Serás el protagonista porque harás brillar esa luz que te dio Cristo. Es una palabra. Entonces nosotros debemos ver que la palabra del Señor en nuestras vidas debe ser guardada y darle la autoridad el lugar que tiene. En Juan 10, 2:4 recordamos que Él dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, porque ellas obedecen. El pastor de estas ovejitas que estamos aquí se llama Jesucristo. En Él hemos creído, a Él seguimos, a Él obedecemos. Como cuarto punto, vemos aquí entonces que el Señor bendice tu esfuerzo. El 24 dice así, el 4:24, les dijo también: mirad lo que oís,
porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. El Señor nos hace a continuación entonces aquí una advertencia, porque con la medida con que medís os será medido. Ahora, ¿qué se refiere en este contexto? Mira bien lo que oyes. Ten cuidado cómo lo oyes. Con la medida con que medís será medido. Él habla de medir entonces lo que oímos nosotros. Tiene que ver entonces, refuerza aquí con la importancia que le damos a su palabra. Pero no solamente aquí en cuanto a la actitud, sino en cuanto es el deseo que nosotros queremos guardar, aprender, profundizar. ¿Cómo la medimos? ¿Hasta cuánto? ¿Qué tan ancha? ¿Qué tan profunda? ¿Qué altura tiene su palabra? Yo no sé si ustedes, cuando eran niños, llegaron a las piñatas. Yo creo que si no han ido, por lo menos sus nietos, sus hijos, lo llevaron a la piñata. Y cuando dan una piñata, ese es un gran deseo que el niño siente, que se abra esa piñata, ¿no? Que se rompe. Y le dan una bolsita. Y aquellos que le dan bolsita pequeña, ¿qué hace el niño? La echa a un lado. Quieren agarrarse la bolsa más grande. Ahora, amados hermanos, podemos ver la palabra del Señor como esa piñata que se abre. ¿Qué vas a agarrar tú? ¿La bolsita pequeña o un saco? ¿De qué tamaño tú mides la palabra de Dios? ¿Qué tan profunda, qué tan ancha, qué tan grande vas a guardar su palabra? ¿Cómo la puedes ver? ¿Con qué tamaño de cesta, de caja, de bolsa te presenta? Con la medida con que medís, entonces Dios medirá y aún más se añadirá. Mira, Jesús aquí no está cambiando el tema aquí de escuchar la palabra del Señor. Lo que está diciendo en este texto es que hay una bendición en el esfuerzo que tú das. Hay bendición a tu esfuerzo. Hay bendición. Se trata de entender la palabra, de asimilarla, de escucharla con atención. La recibes con fe, con un corazón sumiso, con un corazón humilde, humillado, obediente. Con esas posiciones te aseguro que cada día vas a vaciar tu corazón y se va a hacer más grande para que todas esas cosas que obstaculizan no van a ocupar espacio, sino que hay cabida para la palabra de Dios. El Señor bendecirá tu esfuerzo. Proverbios 9:9 dice: da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. Wow, qué pasaje. Da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. La forma como respondemos entonces a la verdad de Dios nos permite conocer y determina también cuán abundante será el conocimiento que nos dará el Señor, lo que nos va a conceder. El Señor aquí nos está diciendo entonces que Él producirá el conocimiento y aumentará eso en nuestras vidas. ¿Y tú sabes lo que va a producir eso en tu vida? Te va a producir seguridad. Te va a traer madurez espiritual. Te va a traer santidad. Te va a dar fortaleza en todos los sentidos y en cualquier situación. Es necesario llenarse de la palabra de Dios porque son columnas, es la que nos sostiene. Por eso es necesario que nosotros vigilemos y miremos esas disciplinas espirituales que el Señor nos dio como medio de gracias. La reflexión, la meditación, la predicación, el estudio, su palabra. El predicar, hacer discípulos, el ayuno, la oración, la vigilia. Todas esas cosas van a añadir a nuestras vidas. Entonces nosotros tenemos que presentarnos con todo eso para exaltar a nuestro Señor en todo momento, a Salvador Jesucristo, darle ese gran valor a la palabra. En 1 Samuel 3, 19, 20, pueden tomar nota, les voy a leer, dice: y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Amén, gloria a Dios.
que cada uno de los nombres que estamos aquí puedan decir que en el lugar donde vivimos, mira, de polo a polo, sabían que era una mujer, un hombre de Dios, porque guardaba su palabra, no la dejaba caer en tierra. La veía con temor y temblor, dando testimonio. Samuel entonces daba importancia a la palabra de Dios. Para él la forma con que medía, con que escuchaba, era muy importante. Era tan importante que entonces no la dejaba caer en tierra. Él la guardaba, la atesoraba en su corazón. Una vez atesorada, por supuesto que se vuelve en acciones en nuestra vida. Se hace viva y eficaz en nuestros corazones. Dios considera entonces a todos los hombres en función del valor que le da a su palabra. Samuel 3, del 19 al 20. Así, entonces, amados hermanos, vemos aquí que esto es clave para nuestras vidas. ¿Qué valor le damos a la palabra del Señor? Un hombre, amado hermano, será grande o será pequeño en función al valor que le demos a la palabra del Señor. Fíjense, les voy a leer Mateo 5:19. ¿Recuerdan en el Sermón del Monte? El Señor decía: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Esto, amados hermanos, nos trae mayor satisfacción en Cristo, mayor satisfacción en Él. Tenemos que escuchar bien sus palabras. La bendición de Dios está ahí a la puerta para que nosotros la podamos recibir, pero solamente con una actitud de corazón sumiso, de corazón humillado. Es la única forma que nosotros podemos llegar a crecer. Entonces el Señor nos va a dar de una manera no proporcional, no. El Señor es tan misericordioso que nos lo va a dar, bueno, mucho más proporcional de lo que hacemos, porque Él es bondadoso. Va mucho más allá. Y quinto, para ir cerrando, amados hermanos, mantente sobrio y sigue sirviendo. El Señor nos sigue advirtiendo aquí. Dice: porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. También otra vez nos viene con una frase que ahora suena confusa. Nos dio una frase que parecía sencilla, y ahora esto: porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Cómo se le quitará al que no tiene, no? Esta frase entonces significa simplemente que tenemos nosotros el deber de usar bien lo que tenemos. Aquí ahora no es cuestión de la cantidad de lo que tenemos, sino de cómo lo usamos. No, de cómo lo usamos. Este versículo, hay momentos, amado hermano, tengo que recordar que a veces se malinterpreta. Esto no está hablando de riquezas, ¿okay? Este pasaje aquí no está hablando de esas, no está hablando de las influencias que se pueda tener porque has obtenido ciertos estudios, aquellos no. El Señor habla de sus bendiciones a través de su palabra, a través de su mensaje. Su palabra, sus riquezas en gloria es guardar su palabra y cumplirla. Cuando continuamos nosotros, entonces, continuamente nosotros trabajando para que nuestros corazones sean llenos, entonces, de toda sabiduría de Dios, ¿cómo nosotros la podemos asimilar? Entonces Él nos va a dar de todas esas bendiciones. ¿Hablando de qué? De su mensaje, de su consejo. Él nos lo va a seguir multiplicando, Él lo va a seguir aumentando. Ahí nos va a entregar más. El que tiene se le dará, y eso va a seguir creciendo continuamente. Nosotros tenemos que poner atención en la palabra de Dios cada instante, cada momento. No pensando que ya sabemos sobre un pasaje. Hay muchas verdades en pequeñas frases que nosotros podemos recordar la Escritura, pero aún no ha sido revelada. Y eso nos lo va a dar el Señor a medida que nosotros escudriñemos, profundicemos, estudiemos, la busquemos con ahínco. Amados hermanos, la sabiduría no va a permanecer si nosotros no nos esforzamos continuamente. Si nosotros dejamos de poner atención a la palabra de Dios, seguramente será atrofiada. Es así como aquel atleta, es como aquel músculo. Si tú no te ejercitas, los músculos serán atrofiados.
Hoy en día, amados hermanos, vemos que muchos, lamentablemente, hay músculos atrofiados. Hay personas atrofiadas en el Evangelio. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué sucedió? A través de la historia nosotros lo hemos vivido incluso. ¿Qué es lo que sucede en nuestras vidas? Posiblemente dejaron de caer, dejaron de hacer lo que Cristo nos ha enseñado en todo esto, en este pequeño pasaje, ¿no? ¿Qué nos enseña? El oír con atención, el acercarnos con corazón sumiso, humillado, con la sencillez, contrito, con una intención de ser obediente. Aquellos que se aislaron de los demás, incluso hay muchos que hacen su propio cristianismo. Y eso es peligroso, amado hermano. Es triste. El cristianismo, nosotros no podemos llegar a pensar que somos autosuficientes, que hemos alcanzado ya. Se puede apoderar de nosotros sin darnos cuenta la altivez nuevamente, el orgullo, la prepotencia. Y podemos hacer esa sal ahora que deja de salar. Tenemos que tener mucho cuidado de pensar que hemos alcanzado algún lugar. ¿Sabe cuál es el peligro de todo esto, amados hermanos? Que más adelante tal vez se den cuenta que nunca creyeron como debieron creer. Porque la manifestación de haber creído es a poner por obra lo que el Señor nos ha dado. Porque lo que el Señor nos ha dado es para hacerlo brillar. El Señor tiene cuidado de nosotros y por eso nos exhorta y nos hace una advertencia. Por eso aquí, gracias al Señor, hay ovejas que quieren estar en la academia bíblica, ¿verdad? Ovejas que se esfuerzan por cumplir sus tareas. Ovejas que quieren ir a estudios, a hacer ICA, a las cartas de Pablo, al libro por libro. O que quieren venir todos los domingos porque será predicada la palabra del Señor. Venimos a las reuniones, a los grupos celulares. Entonces todo eso es manifestación de una verdad. Cada uno de nosotros vemos y debemos disfrutar el servir al Señor. No podemos descuidarnos, amados hermanos. Nosotros también podemos recordar la parábola de las minas, no sé si recuerdan, que se les dieron unos talentos y muchos lo guardaron, lo escondieron, tuvieron temor. Y aquel que lo usó de buena manera, se le dio más. Y es así como eso el Señor produce en nuestras vidas. De cómo lo usamos. De cómo lo usamos. Dice el Señor en el Evangelio, el pasaje paralelo de este que estoy leyendo, en Lucas 8:18, mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Lo tiene, pero como no lo valora, como no lo aprecia, se le va a quitar. No se le ha dado bien la medida, no se ha escuchado bien, no se le ha dado bien la importancia. En cuanto a los asuntos espirituales, amados hermanos, no cabe la posibilidad alguna de permanecer inmóvil. Amados hermanos, el quedarse inmóvil trae un resultado y es retroceder. Nosotros crecemos o retrocedemos. Nosotros nunca quedamos en el mismo lugar. Así que nosotros debemos en el Evangelio siempre avanzar, no retroceder. Recordemos, amados hermanos, entonces con este pasaje, con esto que acabamos de estudiar, que si una lámpara entonces no ayuda a ver bien, entonces de nada sirve. ¿Está nuestra vida entonces mostrando eso? Hacemos esa pregunta, seguimos adelante, ¿no? ¿Cómo es posible tener a Dios y no vivir para Él? Si no es así, entonces debemos preguntarnos cuáles posibles cajones estamos nosotros o están en nuestras vidas. Lo hemos dicho, la altivez, el orgullo, la prepotencia. Aún conociendo la palabra, amados hermanos, nosotros podemos caer en utilizar la palabra para atropellar a las personas. Porque no entendemos.
porque no miramos realmente lo que Él quiere revelar a nuestros corazones. Es difícil acercarnos. Pueden estar esos cajones que impiden que la luz de Cristo brille en nuestras vidas. A través de usted, de cada uno, el Señor quiere hacerla brillar. ¿Para qué? Para bendiciones a otros que están en tinieblas. Tenemos esa responsabilidad de presentarnos a Él con corazones sencillos, humillados, para recibir y percibir con claridad su mensaje. Que no nos desviemos. Amados hermanos, nosotros somos administradores de su palabra y es nuestra responsabilidad nosotros esforzarnos para aprender más de ella y crecer en ella, para ser instrumento en sus manos, de que Él nos tome en sus manos y seamos esa luz para llevarlo y ser gloria de su nombre, porque es para su gloria. No debemos nosotros, amados hermanos, distraernos. No hay tiempo de vacaciones. En Dios no. No hay tiempo de tomarnos un año sabático, de parar los estudios, o de repente pretender de que he estudiado lo suficiente para seguir estudiando aquí. Tengamos cuidado, hermanos. Nosotros entonces tenemos que avanzar, porque nosotros, aunque aquí no vamos a alcanzar la perfección, amados hermanos, esto va a aumentar nuestro saber, la madurez espiritual, la santidad, y vamos a servir al Señor siempre con alegría. Una lámpara es para hacerla, entonces, brillar. Tenemos que guardar en todo tiempo, en todo momento, esa palabra para que brille en nosotros, amados hermanos. Amén. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, gracias te damos. Gracias, Señor, por la exhortación que nos hace. Gracias, Señor, porque tú nos hiciste portadores. Tú nos escogiste, tú nos llamaste. Tú, oh Dios, estamos muertos en delitos y pecados. Estamos en la oscuridad, pero tú nos llamaste como nación santa para que nosotros anunciemos, Señor, tu palabra, la plenitud. Que fuésemos nosotros que ilumináramos a esos pueblos, Señor, que están en oscuridad. Te pido, oh Dios, en el nombre de Jesús, que nosotros nos acerquemos cada día con sencillez, atentos a tu palabra, lo que tú quieres decir, que nos exhorta, que nos levanta, que nos anima, que nos da fuerza para vencer, aunque sea contrario a nuestras vidas, Señor, aunque no nazca de nuestro deseo. Ayúdanos, Señor, porque cuando nosotros, aún sin entender a plenitud, cuando la practicamos, Padre de la gloria, damos esos destellos de que tú estás en nosotros. Te pido, oh Dios, que nos llenes de tu gracia y tu amor, más y más. Ayúdanos, danos fuerza, Señor, que nosotros podamos quitar esos almudes, esos cajones de nuestros corazones, que nosotros podamos apartar, Señor, toda estructura en nuestra mente, para que tú, Señor, vacíes toda tu gracia y tu gran amor en nosotros, Señor. Porque tu Espíritu Santo, Señor, es depositado, Señor, en un corazón contrito y humillado. Gracias, Padre. Gracias por lo que tú estás haciendo en nuestra vida, por lo que aún harás. Porque sabemos de que a su tiempo, Señor, tú resplandecerás en nosotros, Señor. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te oramos. Amén y amén.